Tema 32. Cualidades. Algunas aclaraciones. Así que quería aclarar algunas cosas. Como verán, no va a haber fines de semana. No hay vacaciones en este mes. Y el primer tema es el de odio hacer esto. No puedo con esto. Bueno, el primer tema, que sería odio hacer esto. ¿Por qué? Porque normalmente estamos acostumbrados, muchas de las personas que odian hacer listas o escribir este tipo de cosas, nos suele pasar que tenemos una historia muy negativa en relación a tener que hacer estas cosas por nuestra escuela o porque nuestro entorno nos forzó a hacer las tareas, nos forzó a sentarnos y a escribir letra por letra cuando teníamos un error. Y eso puede ser en general, tenemos como una especie de trauma en relación a eso, o porque estamos tan acostumbrados a ir más rápido o sea, pensar más rápido de lo que podemos plasmar, que cuando se nos pone a hacer algo muy metódico, termina rompiéndonos la psiquis. Y esto, ¿por qué surge este conflicto que tenemos con el hecho de escribir o hacer las listas? Porque normalmente nunca lo hemos hecho para nosotros, siempre lo hemos hecho para otros o por la presión de otros, ¿sí? Y una de las cosas que tenemos que darle vuelta a esto es que esto no es una tarea. Si no quieren hacerlo, no lo hagan. Siéntanse libres. Esto es una forma de poder trabajarse a sí mismo, ¿no? De poder trabajarse y reconocerse a sí mismo. Nadie les está forzando a hacer esto. Esto es algo para ustedes, que lo mejor es poder escribirlo, para que no quede en la mente, si no se pierde, se vuela como el aire. La razón por la cual los mando a escribirlo es porque así, cuando nosotros lo pensamos y vamos caminando y uno dice, no importa, yo lo pienso, y se va la idea, se desvanece, se va por las ramas, ¿no? Entonces, anotarlo nos ayuda a ponerle un orden. Y fíjense que una de las cosas que más nos puede generar conflicto interior es cuando nos dicen poner orden. ¿Y por qué esto? Porque desde nuestra infancia siempre alguien desde afuera nos ha dicho: ordena tu cuarto, ordena tu espacio, ordena tu carpeta. Y es horrible que te digan eso. Para las personas analíticas no, para las personas más analíticas tomar nota es relajante. Yo, por ejemplo, soy una persona que hace, ahora no tanto, pero que todos los días hacía listas de lo que tenía que hacer por día. Imagínense. Aunque después no hiciera lo que anoté, pero lo tenía que anotar. Entonces, por esto, para algunas personas es mucho más, para las personas analíticas a veces es mucho más difícil imaginar. Entonces, cuando nos toque trabajar sobre la imaginación, las otras personas tendrán ese conflicto, ¿no? Entonces, uno es ese, el tema que es el trauma. ¿Cómo disuelvo el trauma? Reconociendo que esto es una tarea para mí, que es para ponerme orden a mí. Si yo estoy buscando orden en mi vida, entender todo lo que yo soy, esto, por más que nos cueste, es necesario. Y fíjense que parecía muy fácil, ¿no? Porque no es muy complicado, es simplemente, ¿qué creo yo sobre esto? ¿Cuál es mi mayor creencia en la vida? ¿Qué es en lo que yo creo? Parece fácil decir, claro, son mis creencias, ¿no? Cuando solemos decir, esas son mis creencias. Bueno, ¿cuáles son tus creencias? Y anotarlas, ¿por qué es tan difícil? Y lo peor, ¿cuáles son positivas y cuáles son negativas? Si no pueden identificar cuál es positiva y cuál es negativa, sean neutros, escriban creencias, sus creencias. Escribir creencias. Y luego les ponen un tilde o una cruz para diferenciar cuál creen que es positiva y cuál es negativa. Y la razón por la cual a nuestro cerebro le cuesta tanto identificar las creencias es porque las creencias son las que nos hacen
existir, ¿sí? Y como nos hacen existir, el cerebro trata de protegerlas, porque es casi como la sangre de nuestro ser. El cuerpo va a tratar de retener la sangre adentro, no que se escape. Por esto es tan difícil, escribir una creencia, reconocer la creencia, darse cuenta de cuáles son las creencias. Esto es lo que los hace tan difícil. Y por esto, ni hablar de cuando haya que transformar una creencia. La clave, entonces, recordemos que lo positivo, una creencia positiva, es lo que nos ayuda a expandirnos. Y una creencia negativa es limitante. Por ejemplo, una creencia positiva que seguramente todos compartimos aquí es la creencia de que fuimos enviados del universo para hacer un cambio en la Tierra. De que tenemos un propósito. ¿No les pasa eso? Eso es una creencia, por ejemplo. Que después se haga cierto o no es otro tema. Pero es una creencia. Y es una creencia que es positiva. ¿Por qué? Porque nos impulsa a hacer cosas buenas por el mundo. Por esto es positivo, ¿sí? Pero es una creencia. Porque en realidad no hay seguridad de que nos hayan enviado. Ni siquiera yo tengo la seguridad. En realidad es algo que mi mente interpreta. Pero el universo fue una reacción de vibraciones, de moléculas que me formaron aquí y ahora. Yo le di un sentido a eso. Entonces es una creencia. ¿Se entiende? Entonces, ¿para qué ayudan las creencias? Las creencias nos ayudan a ordenar, a ponerle un sentido a las cosas. Por ejemplo, después cada uno tiene sus propias creencias. La creencia negativa de este aspecto sería que yo no valgo nada. Que en realidad dentro del universo yo no soy nada. No puedo ayudar a nadie. Soy un ser limitado. Soy solo un cúmulo de átomos. Y entonces no tengo nada para entregar. Porque nada tiene sentido. Y esa creencia, ¿sí? Eso también es una creencia. ¿Por qué es una creencia? Porque el universo, biológicamente, bueno, físicamente, el universo trata de buscar que exista todo lo que genera armonía y donde descansa el ser. O sea que todo lo que existe tiene un propósito, si no, no existe. Es armónico, si no, no existe. Y no estoy hablando ni de propósito espiritual, ni de Dios, ni nada. Estoy hablando de 3 átomos que se juntaron y dijeron, si esta persona no existe, nos morimos todos. O sea que fíjense que una creencia me empuja a hacer cosas para transformar en la realidad y la otra creencia me detiene y apaga mi energía innecesariamente. Ninguna creencia que tengamos es la verdad. Pero son esas creencias las que le dan sentido a la existencia. A por qué yo existo. Entonces aquí no estamos entonces para juzgar entonces qué sentido tiene hacer todo. Lo que estamos haciendo aquí es tratar de entender qué es lo que tengo. ¿Cuáles son las herramientas que tengo? ¿Por qué llegué a estas creencias? Fíjense, estamos en la tarea de Virgo. Y la tarea de Virgo no es preguntarse el sentido de la vida. La tarea de Virgo es decir, tengo esto. ¿Qué hago con esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo ordeno? Por lo tanto, no nos hagamos todavía la pregunta de ¿cuál es el sentido? Si en realidad cualquier cosa que yo crea no es real. Eso es una pregunta filosófica que se lo vamos a dejar más adelante a Escorpio. A Virgo no le importa el sentido de la vida. A Virgo le importa que haya orden. Entonces, vamos a concentrarnos en esto, ¿sí? No nos hagamos preguntas existenciales ahora.
lo que este mes tenemos que hacer es ver qué cosas tenemos. Lo que acabo de decir antes, esto de entonces no hay, o sea, las creencias son todas las formas de interpretar algo que en realidad nunca vamos a entender cuál es la verdad, ¿no? Porque siempre va a ser en creencias. Es muy importante para entender que la búsqueda de la verdad no se puede hacer sin primero entender qué herramientas tengo para encontrar esa verdad. Y por esto, la tarea que estamos haciendo en estos días no es solo para ahora, es para toda la vida, porque siempre vamos de creencia en creencia. Pero si no tenemos en cuenta cuáles son, ¿sí?, esas herramientas, esas creencias, esos pasos, no podemos entender todas las partes con las que vamos a encontrar la verdad. Y esto no, que son las cualidades. Así como tenemos creencias en la cabeza, tenemos cualidades en el tercer ojo. ¿Y por qué el tercer ojo va a estar relacionado a las cualidades? Porque el tercer ojo, recordemos que es el que se duerme o despierta. Se cierra, se abre. Duerme, despierta. Por lo tanto, cualidades puede tener muchos nombres, ¿sí? Cualidades pueden ser atributos, habilidades, capacidades, características. Y por lo tanto, puedo tener habilidades despiertas, ¿sí?, tener cualidades despiertas, ¿sí?, capacidades, cualidades despiertas o dormidas. Y estas cualidades, ¿sí?, no son, por ejemplo, sé pintar muy bien. Las cualidades, ¿sí?, en realidad, son atributos de la persona que tienen que ver con lo psicológico, sobre todo. No es algo que sepas manifestar, sino algo que es natural en tu personalidad. Es eso que no hace falta manifestarlo, que ya se ve en ti, aunque no estés haciendo nada. Pueden ser características de su carta natal, de sus signos, pero no pensemos en eso. Olvidémonos del signo que somos, olvidémonos de lo que sabemos de afuera. Cierro los ojos, me olvido de todo lo que sé de astrología y voy a lo mismo, lo que yo siento, ¿sí? Por ejemplo, y otra cosa importante. Las cualidades normalmente nos las dicen los otros, ¿sí? Y muchas veces tenemos mucho miedo de decir cuáles son nuestras cualidades, porque los consideramos que reconocerlo en uno es casi egoísta. Y esta es una de las cosas que tenemos que trascender, en que reconocer las cualidades que tengo no es ser egoísta, es reconocer lo que soy. Así como una creencia, así como tenemos creencias, también tenemos cualidades. Y hay cualidades que son positivas y cualidades que son negativas. Así como hay cualidades que están despiertas y cualidades que están dormidas. Las cualidades que tengo son esas que comparto con los otros. Las cualidades que me faltan son las que admiro en los otros. Las cualidades positivas suelen ser las que nutren no solo a mí, sino a los demás. Y las cualidades negativas son las que me nutren a mí, pero hacen daño a los demás. Entonces, esta es una de las cosas que tenemos que anotar, que tenemos que escribir. ¿Cuáles son nuestras cualidades? ¿Cuáles son esas habilidades que tenemos, esos atributos que tenemos como persona? Reconozcámoslos sin miedo.
sin vergüenza. Las buenas y las malas. Por ejemplo, les leo las dos primeras que escribí yo. ¿Sí? La primera es que yo me considero un buen comunicador. Que abajo puse también buen educador. Porque yo me considero que tengo la cualidad de poder educar pedagógicamente. Y que me sale. A lo mejor otros pueden decir, no, te explicas como el culo, pero yo creo que me explico bien. Y por el otro lado, en la negativa, por ejemplo, yo puse que lo que me falta es empatía. Porque me doy cuenta de que hay mucha gente que entiende el dolor de otra persona y yo no logro entender el dolor de otra persona. Entonces, me asombra la gente que es capaz de sentir el dolor de otra persona y ponerse en el lugar de otra persona. ¿Sí? Entonces, esas son dos ejemplos. Y luego, cada uno buscará los suyos. Exactamente, alguien ponía ahí. Son cosas innatas, cosas que vienen conmigo, no cosas que aprendí. ¿Sí? Yo no hice un curso para ser pedagogo, para hablar, para explicar. Es algo que siempre lo hice desde niño. ¿Sí? Por eso, no son cualidades adquiridas, son cualidades natas. Bueno, y a las personas que les cueste hacer esta tarea, entonces inspiren profundo y tómense un tiempo más para hacerlo. ¿Sí? Sé que, por ejemplo, alguien de cáncer probablemente tarde un mes en hacer la lista. Cuando alguien de Aries la hizo en 5 minutos y dice, ¿cuál es la siguiente? Cada uno a su tiempo y a su manera. Recordemos que las cualidades son atributos de nuestra personalidad. Acá lo que estamos haciendo es conocer nuestra personalidad, ¿sí? Cada uno de los aspectos que la forman. Vamos entonces a hacerla pequeñamente. Ok, entonces hoy, segundo mes, constelación de Virgo, Holzu, y la vibración con la que vamos a activar este centro es Mon. La afirmación del día es: yo soy un emisario de la conciencia. El código del día es la nota Sol, que dice: Solve Puluti, perdona las faltas. Se disculpa el diácono en su poema, pues sabe que no podemos llegar a la perfección de la divinidad a la que él ostenta. Ocupando el quinto lugar de la escala de Do mayor, la nota Sol tiene su nombre alfabético por G, y su energía universal proyecta el balance de todas las cosas, el centro alto corazón, donde se expresa la incondicionalidad del amor, el cual contiene y a la vez libera toda la existencia.